Hola a todos, bienvenidos al Diplomado de Seguridad del Paciente. Vamos a continuar con el módulo 6, Procesos Asistenciales Seguros. Les habla Rubia Elizabeth Vargas Tolosa, enfermera, docente de la Universidad Francisco de Paula Santander, magíster en práctica pedagógica, especialista en enfermería médico-quirúrgica con énfasis en urgencias, doctorando en ciencias cognitivas. En este módulo 6 de procesos asistenciales seguros vamos a trabajar los errores más comunes y que generan un alto impacto por falla en la atención en salud. En este caso con las enfermedades cardiovasculares, vamos a revisar los factores contributivos, las barreras o prácticas que evitan daños en salud, esto es, las prácticas seguras. Vamos a revisar algunas experiencias que han sido exitosas y reflejan la implementación de barreras de seguridad en la atención en salud. Ustedes saben que los procesos de atención en salud cuentan con diferentes fases, ¿sí? Y por tal razón deben prepararse en estos aspectos todo el personal de salud, especialistas, profesionales, técnicos y tecnólogos, como también el personal administrativo, es decir, los directivos, los operarios, todos aquellos que se encargan de la parte gerencial y administrativa. La metodología en este módulo está basada en una de las didácticas más utilizadas en salud como enseñanza. Es el aprendizaje basado en problemas, el ABP. Y el ABP permite los espacios de reflexión para desarrollar el pensamiento crítico en función de la solución de problemas y toma de decisiones. Entonces es muy importante que el personal de salud, encargado de la supervisión y monitoreo en este proceso de asistencial de prácticas seguras, ¿sí? Tenga la oportunidad de trabajar este proceso como el ABP, porque durante él pueden aparecer otras oportunidades de solución al problema que no habían sido contempladas probablemente desde un principio. Entonces, la idea es reducir el riesgo en la atención a pacientes cardiovasculares. Tenemos claro que las enfermedades cardiovasculares se encuentran dentro de las principales causas de muerte por enfermedades no transmisibles, con una carga del 48% dentro de este grupo y un 30% de todas las muertes reportadas en el mundo. Son las enfermedades no transmisibles las causantes de 17.5 millones de muertes a nivel mundial, que han venido en aumento con el correr de los años. Esto nos dice la Organización Mundial de la Salud. Y la OMS también nos habla de que las enfermedades cardiovasculares se clasifican en hipertensión arterial, cardiopatía coronaria, allí está el infarto agudo de miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca, cardiopatía reumática, cardiopatía congénita y otras miocardiopatías. Y son estas consideradas en el mundo como las principales causantes de muerte, afectando tanto a hombres como a mujeres de manera igual o de manera casi igual. En los últimos años transcurridos, la principal causa de muerte a nivel mundial fueron las enfermedades cardiovasculares, específicamente la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares. Otras causas de patologías crónicas causantes de muerte en mayores de 70 años se encuentran, además de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la demencia, el EPOC, la diabetes mellitus. La Organización Mundial de la Salud prevé que para el 2030 las muertes por enfermedades cardiovasculares ascenderán a 23.3 millones. Entonces, esto es muy importante. Los programas de prevención siguen manteniendo su vigencia y sobre ellos debemos continuar trabajando, pues la mayoría de las enfermedades cardiovasculares tienen su origen en factores de riesgo que pueden controlarse, tratarse o modificarse, tales como la hipertensión, la hiperglicemia, el colesterol alto, el sobrepeso o la obesidad, la falta de actividad física, el hábito del tabaco o el consumo excesivo de alcohol. De ahí que este módulo tiene como objetivo, ¿sí?, general, fortalecer el conocimiento técnico relacionado con la atención a pacientes con patología cardiovascular y las habilidades para la aplicación de prácticas seguras en los integrantes del equipo de salud, con el fin de prever la presencia de errores y disminuir los riesgos en la atención.
Además, este objetivo general tiene 5 objetivos específicos. Tanto el general como el específico son tomados de la guía técnica del Ministerio de Salud de Colombia y está relacionado con identificar los errores o fallas más comunes e impactantes en la atención, identificar cuáles son los factores contributivos más comunes y de mayor impacto que favorece que aparezcan esas fallas activas o que se den esas acciones inseguras en la atención en salud, e identificar las barreras y defensas de seguridad más eficaces, así como la aplicación para mitigar esas fallas en la atención, identificar los mecanismos de monitoreo y medición recomendados tanto para el seguimiento a la aplicación de prácticas seguras como para la disminución de fallas en la atención a pacientes cardiovasculares. Presentar también experiencias exitosas como guía en la aplicación de prácticas seguras. En este caso estamos trabajando la atención a pacientes cardiovasculares, allá van enfocados los objetivos específicos. Pero es importante que recordemos, yo sé que ustedes los conocen, los tienen claros, pero vamos a recordar algunos términos que hacen parte del glosario en este tema. Seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por mitigar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención en salud o de mitigar sus consecuencias. Atención en salud. La atención en salud son los servicios recibidos por los individuos o las poblaciones para promover, mantener, monitorizar o restaurar la salud. El evento adverso es el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Los eventos adversos pueden ser prevenibles o no prevenibles. Los eventos adversos prevenibles es el resultado no deseado, no intencional, que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial disponibles en un momento determinado. El evento adverso no prevenible es el resultado no deseado, no intencional, que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares del cuidado asistencial. La falla de la atención en salud es una deficiencia para realizar una acción prevista según lo programado o la utilización de un plan incorrecto, lo cual se puede manifestar mediante la ejecución de procesos incorrectos, es decir, una falla de acción, o mediante la no ejecución de los procesos correctos, una falla de omisión, en las fases de planeación o de ejecución. Recordemos que las fallas son por definición no intencionales. Hablamos de fallas no intencionales. En este glosario faltaría definir qué es un indicio de atención insegura. ¿Sí? Es un acontecimiento, una circunstancia que pueden alertar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o un evento adverso. ¿Qué es el incidente? Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. La isquemia cardíaca, reducción del flujo sanguíneo al músculo del corazón, músculo miocárdico, como consecuencia de un proceso que afecta a la pared de las arterias y que llevan la sangre a dicho músculo. ¿Cuáles arterias hablamos? Las arterias coronarias. ¿Y de qué problema estamos hablando específicamente? De la aterosclerosis en las arterias coronarias. El infarto de miocardio. Entonces, el infarto de miocardio se define por patología como la muerte de las células miocárdicas debido a una isquemia prolongada. Entonces, la necrosis completa de las células miocárdicas en riesgo requiere de 2 a 4 horas o más, dependiendo de si hay circulación colateral a la zona isquémica o si hay una oclusión de la arteria coronaria persistente o intermitente. La sensibilidad de los miocitos a la isquemia, el acondicionamiento previo y la demanda individual de oxígeno y nutrientes, pues hará que sea más o menos rápido este proceso de la muerte de las células miocárdicas. Hay una clasificación universal clínica del infarto de miocardio, pues hay varias, pero
Voy a traer esta que dice: si el infarto de miocardio es espontáneo, entonces un infarto de miocardio tipo 1. Si el infarto de miocardio es secundario en desequilibrio isquémico, se habla de infarto de miocardio tipo 2. Si la muerte cardíaca es debido a un infarto de miocardio, pues el infarto de miocardio es tipo 3. Y si el infarto de miocardio está asociado a procedimientos de revascularización, puede ser un infarto de miocardio tipo 4 o tipo 5. Nos faltaría aquí recordar los accidentes cerebrales vasculares, que también hacen parte de las primeras causas de muerte. Entonces se refieren al grupo de afecciones relacionadas con los vasos sanguíneos que perfunden el cerebro. Entonces los tipos de ACV se refieren al infarto isquémico, el cual se produce cuando se detiene o interrumpe el flujo de sangre al cerebro, y este puede estar dado por un vasoespasmo transitorio o un trombo o una placa ateromatosa. Mientras que el infarto hemorrágico ocurre cuando los vasos sanguíneos están debilitados, se rompen y sangran dentro del espacio subaracnoideo, y podríamos hablar de una hemorragia subaracnoidea, o si el sangrado va al parénquima cerebral, estamos hablando de una hemorragia intracerebral, intraparenquimatosa, puede estar dada por hipertensión o por la ruptura de un aneurisma. Entonces, allí tenemos unos términos importantes, y en el transcurso pues hablaremos de otros términos que hacen parte del glosario también. Dijimos que entonces las enfermedades cardiovasculares en el mundo están dentro de las primeras causas de muerte, ¿sí? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En Colombia se vive una situación similar que en el mundo, y en Colombia es el DANE quien nos suministra las estadísticas vitales que nos muestran el comportamiento de esos patrones demográficos en el territorio nacional, y esa información que nos reporta el DANE es fundamental para la planeación, seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico, social de la población, y entre ellos también a la prevención y la atención en salud. Y de acuerdo con las cifras presentadas por el DANE, de las 242.609 muertes registradas en el 2019, ¿sí?, 38.475 correspondieron a enfermedades isquémicas del corazón y 15.543 a enfermedades cerebrovasculares. Y haciendo énfasis 2019 porque el COVID también empezó a ser parte de esas principales causas de muerte en el mundo, y hubo unos cambios allí en estas 10 primeras causas. Empezó a ser parte de las 10 primeras causas. Entonces, las enfermedades cardiovasculares, está claro que provocan un importante número de decesos a nivel mundial y en Colombia. Si revisamos entonces el comportamiento, comparando el primer trimestre del 2022 y 2021, según el DANE, podemos tener también reportes. Pero si vamos a mirar en Colombia entre los años 2000 y 2012, la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares evidenció un comportamiento de descenso, según lo que nos reportó también la Organización Mundial de la Salud, iniciando con una medición de 201.1 por cada 1000 habitantes en el año 2000, y para el 2012 la tasa fue de 150.2 por cada 1000 habitantes. En cuanto a la participación de hombres y mujeres durante este mismo periodo de tiempo, se observaron mayores tasas de mortalidad en el sexo masculino que en el femenino, con tasas de 226.6 y 180.4 respectivamente para el año 2000. Y para el año 2012, las tasas de mortalidad en el sexo masculino fue de 178.2, y para la tasa de mortalidad en el sexo femenino fue de 128 respectivamente, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, el reporte del DANE, ¿sí?, en Colombia, las defunciones por causa natural en hombres para el primer trimestre del 2022 registraron una reducción del 12% frente al mismo periodo del año
2021, primer trimestre del 2021. En el 2022, entonces, si miramos aquí la flechita azul, nos habla de las enfermedades isquémicas del corazón, la verde nos señala las enfermedades cerebrovasculares y la flecha roja las enfermedades dadas por hipertensión arterial. Si comparamos y empezamos a revisar, vamos a observar que en el primer trimestre del 2022 se ubican como primera causa de muerte natural las enfermedades isquémicas del corazón con un 20%, seguidas del resto de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo donde están o donde se clasifican las defunciones por el COVID-19, que es la segunda que aparece allí en el listado, ¿sí? Con un 16.3%. En tercer lugar se encuentran las enfermedades cerebrovasculares con el 5.6% y posteriormente, al final, en el tercero es cerebrovascular, cuarto, quinto, en el sexto puesto están las enfermedades hipertensivas con el 3.7%. Si miramos las 10 primeras causas de muerte natural en mujeres, ¿sí? Comparando también y revisando el primer trimestre del 2022, se ubican como primera causa de muerte natural en mujeres también las enfermedades isquémicas del corazón con un 18.9%, seguidas también de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, grupo en donde se clasifican las defunciones por COVID, 12.5%. Posteriormente, en tercer lugar, están las enfermedades cerebrovasculares, y en quinto puesto están las muertes por enfermedades hipertensivas con el 4.4%. Si se comparan las defunciones por causa natural en mujeres del primer trimestre del 2022 al primer trimestre del 2021, si se comparan, hubo una reducción en 1.8% con relación al mismo periodo de ese año 2021. Entonces, las defunciones por enfermedades cardiovasculares estuvieron relacionadas con cardiopatía isquémica, enfermedades cerebrovasculares e hipertensión arterial, ¿sí? Que es lo que nos reporta el DANE, pero recordemos que la hipertensión arterial es la responsable históricamente por las muertes por accidentes cerebrovasculares y de la mortalidad relacionada con coronariopatía, ¿sí? Entonces, aunque la hubiéramos visto en el quinto puesto, ¿sí? Pues ella es responsable de las otras que están en los primeros puestos. Casi el 75% de las muertes por enfermedades no transmisibles corresponden a países de ingresos medianos y bajos, y en los países de ingresos altos, 7 de cada 10 muertes ocurren en personas de 70 años en adelante, teniendo como principales causas patologías crónicas, dentro de las cuales, además de la enfermedad cardiovascular, repito, está el cáncer, la demencia, el EPOC y la diabetes mellitus. Con relación a la prevención, los estudios han demostrado que la prevención logra ser exitosa, evidenciándose que más del 50% de las reducciones observadas en mortalidad por cardiopatía coronaria se relaciona con modificaciones en los factores de riesgo y el 40% se deriva de la intervención, ¿sí? La presión sistólica mayor de 150 milímetros de mercurio, la presión diastólica mayor de 90 milímetros de mercurio o un nivel de colesterol en sangre mayor de 5 milimoles por litro, al recibir el tratamiento farmacológico se reduce el riesgo relativo de eventos cardiovasculares. Si la presión arterial se reduce de 10 a 15 milímetros de mercurio en la sistólica o 5 a 8 milímetros de mercurio en la diastólica y el colesterol en la sangre aproximadamente un 20%, a través del tratamiento combinado con antihipertensivos y estatinas, la morbilidad y la mortalidad de la enfermedad cardiovascular se reducirá hasta un 50%.
¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al tabaquismo? Y cuando hablamos del tabaquismo estamos incluyendo el tabaquismo pasivo también. El sedentarismo, los hábitos alimenticios inadecuados, el uso nocivo de alcohol, todos estos aumentan la presión arterial, incrementan el peso, conllevan hiperglicemia, hiperlipidemia, ¿sí? Y son causantes entonces de estas situaciones que llevan a un aumento de la morbimortalidad. La modificación de los factores de riesgo entonces nos va a reducir la mortalidad y la morbilidad en las personas con enfermedad cardiovascular, estén diagnosticadas o no. Por eso la Organización Mundial de la Salud continúa con sus esfuerzos en promover la prevención primaria en toda la población con enfermedades no transmisibles a través de la Convención Marco para el Control del Tabaco y la Estrategia Mundial sobre el Régimen Alimentario, actividad física y salud, con el fin de trabajar estos factores de riesgo que están asociados con la mortalidad y morbilidad, ¿sí?, de las personas por enfermedad cardiovascular. Entonces tenemos aquí el cuadro donde vamos a mirar cómo vamos a hacer el análisis para trabajar esas causas de fallas en acción en salud. Esto que les presento es el protocolo de Londres. Es una versión revisada y actualizada de un documento previo que tal vez ustedes conocen o conocieron en algún momento, llamado Protocolo para Investigación y Análisis de Incidentes Clínicos. El protocolo de Londres constituye una guía práctica para administradores de riesgo y otros profesionales interesados y tiene como propósito facilitar la investigación clara y objetiva de los incidentes clínicos, lo cual implica ir mucho más allá de simplemente identificar la falla o de establecer quién tuvo la culpa, ¿sí? Mucho más allá. No reemplaza la experiencia clínica ni desconoce la importancia de las reflexiones individuales de los clínicos. El abordaje del protocolo de Londres mejora el proceso de investigación. ¿Por qué? Dice, el protocolo nos habla de que aunque muchas veces es fácil identificar acciones u omisiones como causa inmediata de un incidente, este protocolo nos da la posibilidad de un análisis más cuidadoso que descubre una serie de eventos que condujeron al resultado adverso. La identificación de una desviación obvia con respecto a una buena práctica es apenas el primer paso de una investigación profunda. Este protocolo de Londres tiene un enfoque estructurado, sistemático. Cuando el proceso investigativo se aborda de manera sistemática, el personal que hace parte del proceso y que es entrevistado, pues se siente menos amenazado y habla con más tranquilidad. Los métodos utilizados fueron diseñados pensando en promover un ambiente de apertura que contraste con los señalamientos personales y asignación de la culpa. Lo que se desea es mirar dónde está la falla para trabajar en ella. Entonces, teniendo en cuenta esto que acabo de explicar, vamos a revisar entonces las fallas activas, las fallas latentes más frecuentes en la atención y las prácticas seguras para mitigar ¿qué? El riesgo del error o el evento adverso que se pueda presentar. Perdón. Cuando ustedes revisan el protocolo, ¿sí?, tenemos que este nos señala los factores contributivos, las acciones inseguras y las barreras y defensas, y también habla de las fallas latentes, la falla activa y la práctica segura. Entonces vamos a empezar a revisar este tema. ¿Qué es una falla latente? Las fallas latentes son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención en salud por los miembros de los procesos de apoyo. ¿Quiénes son? O sea, el personal administrativo, ¿sí? Y en esto de las fallas latentes
¿sí? Que hace parte de los factores contributivos. ¿Qué son los factores contributivos? Son las condiciones que predisponen una acción insegura, o sea, una falla activa. Los factores contributivos son considerados en el Protocolo de Londres, ¿sí? Son considerados en el Protocolo de Londres, donde hace parte el paciente, la tarea y la tecnología, el individuo, el equipo y el ambiente, pero también la organización y gerencia y el contexto institucional. El paciente, un paciente que contribuyó al error, por ejemplo, un paciente angustiado, un paciente complejo, un paciente inconsciente. Tarea y tecnología, toda la documentación que esté ausente, que esté poco clara, que no haya sido socializada, también contribuye al error. La tecnología o los insumos que no aparezcan, que estén ausentes, que estén deteriorados, sin mantenimientos, ¿sí? Que no haya sido capacitado el personal que lo usa, también contribuye al error. Por ejemplo, una ausencia de procedimientos documentados sobre las actividades a realizar o la tecnología con fallas. El individuo. Entonces, en el individuo están los que hacen parte del equipo de salud, las enfermeras, los médicos, el regente de farmacia, el fisioterapeuta, los bacteriólogos, los auxiliares de laboratorio, el auxiliar de enfermería, los odontólogos, todos aquellos individuos que pueden contribuir en la generación del error. Por ejemplo, la ausencia o deficiencia de habilidades y competencias en el personal, el estado de salud del personal, un personal estresado, un personal enfermo, que el personal no tenga adherencia o no aplique los procedimientos y protocolos institucionales, o que no cumpla con las funciones como diligenciar adecuadamente una historia clínica. El equipo de trabajo está relacionado con las conductas del equipo, ¿sí? Que contribuyan al error. O sea, el equipo, que no haya una comunicación dentro del equipo, o que la comunicación sea deficiente en un momento específico, por ejemplo, en la entrega de turno. Falta de supervisión o disponibilidad de soporte, ¿sí? Disponibilidad de soporte, que no haya la interconsulta, por ejemplo, no se dé. Y el ambiente, referente al ambiente físico que contribuye al error, deficiencia en la iluminación, hacinamiento, un clima laboral inapropiado, pero físico, ¿sí? O sea, deficiencias en la infraestructura. Y de organización y gerencia está relacionada con todas las decisiones de la gerencia que contribuyen al error. Por ejemplo, políticas, recursos, la carga de trabajo. Y el contexto institucional es referente a las situaciones externas a la institución que contribuyen también a la generación del error. Por ejemplo, las decisiones de la EPS en cuanto a demora o ausencia de autorizaciones, o las leyes o la normativa que tengan en su momento. Entonces, estos son los factores contributivos, ¿sí? Y encontramos allí, ¿sí?, en estos factores contributivos, especialmente en la organización y gerencia y el contexto institucional, las fallas latentes. Ya dijimos que las fallas latentes son las acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención en salud por miembros de los procesos de apoyo, o sea, del personal administrativo. Entonces, tenemos también dentro del Protocolo de Londres identificar las acciones inseguras. Entonces, dentro de esas acciones inseguras, donde está la situación que se presentó, tendremos allí lo que llamamos fallas activas. Las fallas activas o acciones inseguras son las acciones u omisiones que tienen el potencial de generar daño o un evento adverso,
Es una conducta que ocurre durante el proceso de atención en salud por los miembros del equipo misional de salud. ¿Cuáles? Los que acabé de nombrar hace un momento. Las enfermeras, los médicos, el regente de farmacia, el fisioterapeuta, el bacteriólogo, los auxiliares de laboratorio, el auxiliar de enfermería, el odontólogo, etc. Entonces, estas acciones inseguras o las fallas activas por alguno de estos miembros, ¿sí?, en cuanto a sus acciones u omisiones, pueden llevar al error, ¿sí?, al daño o al evento adverso. ¿Sí? Estas son las acciones inseguras. Entonces, las acciones inseguras, ¿dónde van a ocurrir estas acciones inseguras? Ocurren durante el proceso de atención en salud y, vuelvo y repito, por acción u omisión de los miembros del equipo, ¿sí? Y pueden estar involucradas una o varias acciones inseguras. Y tienen dos características esenciales estas acciones inseguras: que la atención se aparta de los límites de una práctica segura, o la desviación tiene al menos el potencial directo o indirecto de causar un evento adverso para el paciente. Por ejemplo, acciones inseguras: no monitorizar, ¿sí?, o tomar una decisión incorrecta, o no buscar la ayuda cuando se necesita. En este caso, está en el ejemplo una acción insegura, una inadecuada monitorización del paciente con riesgo alto de infarto de miocardio, ¿sí? Esto es una falla activa del personal que puede llevar a un error, ¿sí?, o a un evento adverso. Bueno, pero también están las barreras de defensa. Las barreras de defensa, barreras y defensa que van a generar una práctica segura. Vamos a revisar entonces la siguiente diapositiva. Que es esta. Vamos a mirar entonces que en este recuadro están también de los factores contributivos que hablábamos hace un momento, otros ejemplos de lo que puede convertirse en una falla latente, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en organización y gerencia: sobrecarga de trabajo, ausencia de políticas, inadecuado ambiente laboral, ausencia de programas de capacitación, actualización, políticas relacionadas con el personal temporal o flotante que son inadecuadas o inexistentes, políticas para la compra de insumos y dispositivos médicos inexistentes o inadecuados, ¿sí? También se relaciona a un contexto institucional que no es el apropiado, porque las autorizaciones de procedimientos, ¿sí?, son demoradas. Con relación al individuo, hay también unas situaciones que hacen parte de las fallas latentes, como personal no idóneo, que no hay implementación de la tarea, que no se aplican los mecanismos de monitoreo, fatiga del personal, habilidades y competencias inadecuadas. En el paciente, falta de conciencia y conocimiento de su patología. La personalidad del mismo paciente se convierte a veces en una falla latente. El nivel educativo, las creencias religiosas se incluyen allí. Dentro de la tarea y tecnología, ausencia o no actualización o no socialización de las guías de la práctica diaria de consulta externa o los protocolos de manejo. Proceso inexistente y desactualizado o no socializado de la atención en salud, ausencia de un modelo de seguimiento, inconsistencias en el diseño de la tarea, ausencia de claridad en la estructura terapéutica. En los equipos podemos ver también que la estructura del equipo es deficiente, que hay una inadecuada comunicación verbal, comunicación verbal o escrita,
ausencia de supervisión y disponibilidad de personal de soporte, no generación de sinergias para el trabajo en equipo y con relación al ambiente, una personal insuficiente con respecto a la demanda del servicio, patrones de turnos inadecuados, un clima organizacional deficiente, un ambiente físico inadecuado. Entonces, aquí hay un número de ejemplos de fallas latentes relacionadas con los factores contributivos que mencionaba hace un momento. Y las barreras y defensas. Entonces, las barreras y defensas, pues, están enumeradas, ¿sí?, en humanas, administrativas, físicas y tecnológicas, naturales, y hacen parte de las prácticas seguras, ¿sí? Entonces, están dentro de las humanas, adherencia de personal a los protocolos y las guías de prácticas, aplicar los instrumentos de valoración de riesgo, corroborar cuando sea posible la pertinencia de la herramienta que se va a utilizar, ya sea con el familiar o el responsable del paciente, aplicar herramientas de comunicación y trabajo en equipo. Otra barrera y defensa, las naturales, ubicar a los pacientes con alto riesgo cerca al puesto de enfermería, en entornos que sean habilitantes. Barreras y mecanismos de defensa administrativas, diseños de instrumentos para valorar el riesgo de enfermedad cardiovascular, educar al paciente para informar sobre los eventos o antecedentes de los pacientes cada vez que haya un cambio de turno, capacitar al personal sobre valoración del riesgo de enfermedad cardiovascular, supervisión de la herramienta de valoración de riesgo de enfermedad cardiovascular, diseño del programa de identificación, reporte, análisis, plan de mejoramiento, retroalimentación de casos de enfermedad cardiovascular garantizando la confidencialidad, capacitar a los miembros del equipo, y físicas y tecnológicas, identificación con barras de colores o de códigos de barras a los pacientes con riesgo alto, disponibilidad de equipos para la atención del paciente y diagnóstico oportuno, disponibilidad de la herramienta para valoración del riesgo. Estos son unos de los algunos elementos que están en esas barreras y defensas dentro de este protocolo, ¿sí?, dividido en naturales, administrativas, físicas, tecnológicas y humanas, ¿sí? Entonces, dentro del seguimiento y monitoreo que se debe realizar, ¿sí?, debemos tener en cuenta, entonces, los mecanismos de monitoreo. Entonces, dentro de estos mecanismos de monitoreo, vamos a trabajar, entonces, la tecnovigilancia, la farmacovigilancia, la hemovigilancia, las actividades de vigilancia, las rondas de seguridad, el paciente trazador, ¿sí? Si recordamos qué es la tecnovigilancia, entonces recuerde que tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad de los pacientes y operadores por medio de la identificación, recolección, gestión y divulgación de los incidentes o eventos adversos que presenten los dispositivos médicos durante su uso. Y para ello, entonces, la institución debe determinar los factores de riesgo con el uso de dispositivos médicos, educar a sus colaboradores para garantizar la seguridad de dicho uso, hacer seguimiento a la incidencia y frecuencia de los eventos adversos asociados al uso de dispositivos médicos, implementar acciones de mejora con el fin de prevenir la recurrencia. Esto se trabaja en la técnico-vigilancia. En la farmacovigilancia es la actividad específica que monitorea el uso de medicamentos en los pacientes. Entonces, la Organización Mundial de la Salud la define como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, valoración, entendimiento y prevención de efectos adversos o de cualquier otro problema relacionado con medicamentos. Tenemos que tener claro que cada vez que se suministra a un paciente un medicamento, este tiene el efecto potencial de desencadenar un evento adverso y por lo tanto siempre debemos implementar acciones para mejorar la seguridad, ¿sí?, en cuanto a la utilización y vigilar ese efecto
del medicamento. La hemovigilancia es el término que se utiliza para definir el conjunto de acciones de vigilancia epidemiológica que permiten la detección, registro y análisis de la información relativa a los eventos adversos e indeseables derivados tanto de la donación como de la transfusión de sangre. Esta es la última etapa que involucra consecutivamente la promoción de la donación, los criterios de selección del donante, el fraccionamiento de los hemocomponentes, el tamizaje de agentes infecciosos, las condiciones de almacenamiento, transporte, las pruebas pretransfusión, la identificación correcta de la unidad del paciente y la vigilancia del acto transfusional y el seguimiento post-transfusional. Con relación a las actividades de vigilancia, están las rondas de seguridad, ¿sí? Y ustedes saben que consiste en que el grupo central de ejecutivos del hospital, ya sea el director médico, el director de calidad, el director del programa de seguridad, ¿sí? Asistan juntos a cada servicio cierto periodo de tiempo, determinando usualmente una vez al mes o en un día especial o una hora donde se pongan de acuerdo, ¿sí? Para la supervisión de esa área que estén visitando o con los jefes de esos servicios asistenciales. El paciente trazador, que es una forma muy efectiva de rastrear la calidad de la atención de un paciente utilizando la historia clínica como guía, y consiste en evaluar el cumplimiento de la atención al paciente con los estándares y el cumplimiento de la política de la organización. Pero hay dos tipos de paciente trazador, ¿sí? El paciente trazador, en el cual se sigue la trayectoria de tratamiento de un paciente desde que ingresó a la institución hasta el momento en que se está evaluando, o el sistema trazador, en el cual se sigue un proceso desde el principio hasta el final. Por ejemplo, cómo se hizo el sistema de manejo de medicamentos, o cómo se llevó el sistema de administración de control de infecciones, o el sistema de manejo de datos. Entonces, como resultado de ese método trazador, pues se hace una revisión integrada interdisciplinaria de las áreas más críticas para la calidad y la seguridad del paciente, y se analiza el grado de cumplimiento del estándar y la información resultante, con el fin de ser utilizada para diseñar e implementar acciones de mejoramiento. Esos son los mecanismos de monitoreo. Pero también están los indicadores. Los indicadores son herramientas de gestión que permiten mantener una mirada permanente actualizada de la situación, tomar decisiones y verificar si estas fueron o no acertadas, ¿sí? Indicadores de medición de impacto o de aplicación de una práctica segura. Sabemos nosotros que un indicador ideal seleccionado debe tener diferentes atributos, que sea simple, es decir, que sea fácil de elaborar, que sea válido, es decir, debe medir realmente lo que nosotros queremos medir, que sea sensible, ¿sí? Debe ser capaz de poder identificar las distintas situaciones en las cuales hay un problema, que sea específico, ¿sí? Capaz de identificar solo los casos donde hay un problema de calidad, que sea confiable. Los mismos resultados pueden ser reproducidos por observadores diferentes sin confiabilidad sí, ahí ya no hay validez de este indicador. Que sea útil, debe servir para tomar decisiones que conlleven a mejora, que sean fáciles de interpretar, comprensibles por quienes lo estén utilizando, y que esté disponible la información, o sea que los datos básicos para construir ese indicador sean de fácil obtención sin restricción de ningún tipo, que sea controlable por los proveedores, es decir, el proveedor debe tener la capacidad de influenciar el proceso o los resultados que se estén midiendo. Entonces, los indicadores como mortalidad al año del episodio de infarto agudo de miocardio, la tasa de mortalidad hospitalaria en bypass coronario, la tasa de mortalidad hospitalaria de insuficiencia cardíaca, la proporción de pacientes remitidos a rehabilitación cardíaca, la prescripción de beta bloqueadores de egreso para prevenir eventos adversos cardíacos perioperatorios, la prevalencia de rehospitalización por falla cardíaca, por infarto en los primeros 6 meses después del ingreso.
Esos son unos indicadores que nos permiten medir el impacto de la aplicación de esas prácticas seguras. Entonces, vamos a desarrollar un caso. Voy a hacer lectura de este caso, problema, y lo vamos a analizar teniendo en cuenta el protocolo de Londres. Entonces, este es un hombre de 46 años, fumador de un paquete diario de cigarros, en tratamiento con antidepresivo y ansiolítico, que ingresa al servicio de urgencias por dolor torácico de 3 horas de evolución en emitórax izquierdo, opresivo, no irradiado, que empeoraba con el movimiento y mejoraba con el reposo, con episodios anteriores cedidos espontáneamente. Ese es el motivo de ingreso a urgencias. Fue valorado por el médico residente de primer año, encontrando un paciente consciente y orientado, en buen estado general, hidratado, ansioso, con una presión arterial de 130/80. Realiza la auscultación cardíaca y encuentra que es rítmica, no soplos ni roces. A la auscultación pulmonar, un murmullo vesicular normal y el resto del examen físico normal. El electrocardiograma lo interpreta a él como normal. Se ingresa a observación por 6 horas, le formula diazepam y se da de alta con diagnóstico de una osteocondritis y le brinda analgesia para el dolor. En la tarde del día siguiente fallece el paciente a causa de un infarto agudo de miocardio y en la autopsia se detecta una arteriosclerosis coronaria severa, signos de isquemia crónica y de isquemia aguda con trombosis coronaria reciente. Posterior al reporte del evento adverso, el referente de seguridad del paciente realiza la entrevista al médico tratante y le pregunta, ¿se encontraba de turno cuando el paciente consultó? El médico dice, sí, era mi primer turno de la residencia en urgencias. El referente le pregunta, ¿se encontraba acompañado por el docente? El médico dice, sí, siempre realizamos turnos con ellos, aunque en ese momento estaba descansando y no consideré prudente despertarlo para este caso. El referente le pregunta, ¿el docente está disponible para resolver sus inquietudes? El médico dice, sí, siempre están dispuestos a aclararlas, pero no lo quise molestar. ¿Se revaloró al paciente? Pregunta el referente. El médico dice, no, el paciente permaneció tranquilo con la medicación, así que no lo volví a examinar. El referente dice, ¿considera que la conducta realizada cumple con los protocolos establecidos? El médico refiere, cuando lo veo en retrospectiva, creo que debí ser más acucioso en la valoración y los paraclínicos del paciente. El referente de seguridad del paciente se dirige al docente y le pregunta, ¿realiza supervisión a los residentes a su cargo? El docente refiere, sí, claro, ellos están en la obligación de preguntar cualquier duda que tengan con los pacientes. Le dice el referente, ¿verificó que los pacientes vistos por el residente tuvieran un manejo acorde con los protocolos? El docente contesta, no. Tuve que preparar la clase para el siguiente día y no pude estar revisándoles todos los manejos. Se supone que ellos deben tener los conceptos básicos claros. Esto fue lo que sucedió. Entonces, vamos entonces a realizar el análisis de la situación. Entonces, tenemos en cuenta el protocolo de Londres, ¿sí? Tenemos en cuenta entonces el protocolo de Londres y vamos a revisar las acciones inseguras, es decir, la falla activa, ¿sí? Y en ese momento tenemos como una situación de error que fue no identificar o no clasificar al paciente con alto riesgo durante la atención, ¿sí? De que era un paciente con infarto agudo de miocardio. Entonces, si seguimos el protocolo de Londres, vamos a revisar los factores contributivos, ¿sí? Y vamos a revisar la organización y gerencia, el contexto institucional, el individuo, ¿sí? Es decir, el paciente, el individuo como personal, ¿listo?
el paciente, la tarea y tecnología, el equipo y el ambiente para buscar cuáles son las fallas latentes. Teniendo en cuenta que ya tenemos identificada la falla activa. Y vamos entonces, el equipo tiene que revisar dentro de las barreras y defensas, cuáles tendría que aplicar allí, si hay barreras y defensas físicas o tecnológicas o administrativas o humanas o las naturales. ¿Cuál sería de esas barreras y defensas que nos llevan a una práctica segura para evitar el evento adverso y corregir el error que en este momento ya tenemos identificado que llevó a una acción insegura y que tenemos ahí la falla activa en ese momento? Entonces, cuando se hace la revisión, según el protocolo de Londres, encontramos dentro de los factores contributivos, desconocimiento de los protocolos, deficiencia en las comunicaciones, deficiencia en los procesos de supervisión, falta de supervisión al personal en formación, organización de actividades de docencia, servicio que no están claras, omisión de verificación de conductas tomadas por el personal en formación, omisión en el seguimiento a la evolución del paciente, las políticas de turno y asignación de personal en entrenamiento como responsable de un servicio, ¿sí? Y una de las fallas fue que no hubo búsqueda de la ayuda, ¿sí? Del residente hacia el docente. Entonces, en el análisis se evidencia la falta de supervisión por parte del especialista y docente, que constituye un factor contributivo del equipo de trabajo. La falla activa principal es la falta de consulta del residente al docente, porque es un profesional en formación. El hecho de que el coordinador de residentes no esté en el mismo hospital en el momento de la calificación es un factor contributivo de tipo organización y gerencia. La ubicación del coordinador de residentes fuera del hospital es un factor contributivo de los procesos de soporte. El convenio de docencia de servicio no contempla su inclusión en la institución, lo que dificulta el monitoreo del cumplimiento de las pautas del convenio docente asistencial. Entonces, de esta manera es que se aplica el protocolo de Londres, mirando cada uno de los elementos que participan allí, teniendo en cuenta, ¿sí?, identificando las fallas latentes, las fallas activas y buscando cuál sería la práctica segura. Entonces, dentro de este plan de acción, las recomendaciones tendría que se debe priorizar los factores contributivos de acuerdo con su impacto sobre la seguridad futura de los pacientes, tener en cuenta la lista de acciones para enfrentar cada factor contributivo identificado por el equipo investigador, asignar un responsable de implementar las acciones, definir el tiempo de implementación de las acciones, identificar y asignar los recursos necesarios, hacer un seguimiento a la ejecución del plan, el cierre formal cuando la implementación se haya efectuado y fijar fecha de seguimiento para evaluar la efectividad del plan de acción. Esas serían las recomendaciones para un plan de acción. Entonces, allí están las referencias bibliográficas de donde fue tomada la información para que las puedan revisar. Espero haber sido clara con la información y con el protocolo de Londres y lo que son esas prácticas seguras en este caso que hicimos un ejemplo, una revisión del paciente con problemas cardiovasculares. Muchas gracias.